niños y adolescentes. ¿Qué dice este 40% de la población de nuestro país, no? Es por eso que nosotros como Joining Forces Bolivia nos aliamos, hemos unido nuestras fuerzas también con otras dos organizaciones, con la FAM Bolivia. La FAM Bolivia es la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y trabaja con los alcaldes municipales de toda Bolivia. Y por otro lado, pues UNICEF también, que se unió a esta iniciativa, nos proporcionó la plataforma del Youth Report para poder realizar una consulta a las niñas, niños y adolescentes, porque nuestra intención inicial era conocer qué dicen las niñas, niños y adolescentes en el país de cómo están ejerciendo sus derechos. Entonces, en ese entendido, pues hemos unido todas nuestras fuerzas y hemos desarrollado una consulta a la que hemos puesto el nombre Mi Voz Importa. Con esta consulta hemos llegado a un total de 7.796 niñas, niños y adolescentes en todo el país. Acá ustedes pueden ver que tenemos el mapa, ¿no? En qué lugares hemos tenido mayor respuesta, que tiene un color más oscuro y, bueno, los colores un poco más livianos, más leves, es donde hemos tenido un poco de menos de participación, ¿no? Entonces, acá les estoy graficando también cómo ha sido este proceso, ¿no? Hemos hecho esta consulta que ha sido en dos formatos, digital, vía el You Report, como les decía, a través de UNICEF, pero también hemos hecho la consulta en formato escrito, porque sabemos que en nuestro país tenemos áreas rurales donde no se accede a Internet ni a equipos, ¿no? Entonces, también se ha hecho esta consulta escrita y hemos llegado a ese total de niñas, niños, adolescentes. Una vez que hemos recogido toda esta información, que incluso eran 11.000 respuestas, pero en la depuración de resultados nos hemos quedado con estos 7.796. Hemos hecho el análisis y la visibilización de datos, ¿no? Porque era demasiada información. ¿Cómo compartimos esta información? ¿Cómo puede ser digerible para compartirla? ¿Con quiénes nos interesa compartirla? ¿No? Eso es lo primero que hemos definido. Nos interesaba compartir esta información, devolver esta información a quienes habían participado, niñas, niños y adolescentes de los diferentes departamentos del país, representados por sus comités municipales. También hemos visto pertinente compartir esto con las personas que toman decisiones en los municipios, ¿no? Con los alcaldes, concejalas, concejales, el personal también que trabaja en servicios para la niñez, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, personal vinculado a estos temas de la consulta, ¿no? Entonces, en este análisis y visibilización de datos, reitero, nuestra finalidad era conocer cómo los niños, niñas, adolescentes dicen que están ejerciendo sus derechos. Entonces, acá les hemos preguntado cómo ejercen sus derechos en 4 áreas, en lo que es la participación, la protección, la salud y la educación. Queríamos mostrar estos resultados a estos dos actores, ¿no? Niñas, niños y adolescentes y a las personas de los municipios, ¿no? Los tomadores de decisiones. Entonces, hemos realizado una presentación a nivel nacional en la sede de gobierno, pero veíamos que era insuficiente, ¿no? Porque nuestro país es extenso, necesitábamos llegar a otros departamentos más, porque teníamos bastante información y teníamos que esa misión de compartir esta información, ¿no? Entonces, ahí es cuando nace este proyecto que nosotros lo hemos nombrado Diálogos construyendo el presente y el futuro con la niñez, mi voz importa. ¿Y cómo ha nacido este proyecto? Una vez que hemos tenido los resultados de la consulta, acá les estoy presentando un cuadro. En esta consulta les hemos preguntado a las niñas y niños cómo ejercen sus derechos en estas 4 áreas: salud, educación, protección, participación, a niñas y niños de 6 a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años. Hemos podido contrastar los resultados y acá ustedes pueden ver que la primera prioridad, tanto para las niñas y niños como para los adolescentes, es contar con mejores espacios de participación y que las autoridades escuchen sus voces. Esa es la primera prioridad para ambos, ¿no? Entonces, eso nos lleva al área de participación. Esa es la primera prioridad. La segunda que también identifican es contar con espacios más seguros, que se trabaje en la prevención de violencia. Entonces, la segunda prioridad está centrada en protección. Y tenemos las otras prioridades también que siguen siendo importantes, pero ustedes pueden ver ahí el porcentaje de cómo las niñas y niños han podido decir que es lo esencial para ellos en este momento, porque ellos dicen, ¿no? Si las autoridades nos escuchan, escuchan nuestras voces, vamos a poder indicar en qué necesitamos que ellos trabajen, en qué áreas, ¿no? Entonces, la participación es una puerta para poder exigir el cumplimiento de sus otros derechos.
Entonces, tomando en cuenta esta primera prioridad, que es contar con más espacios de participación y que las autoridades les escuchen, nace este proyecto que nosotros le nombramos Diálogos construyendo el presente y el futuro con la niñez. ¿Qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de incorporar las voces de las niñas y niños que han salido de esta consulta, más de 7,000. ¿En dónde? En la planificación municipal. ¿A través de qué? A través de diálogos intergeneracionales, de espacios donde van a poder conversar, dialogar con base a estos resultados de la consulta. Van a poder dialogar, por una parte, las niñas, niños, adolescentes que representan a otras niñas y niños, que en este caso son los comités a nivel municipal, y las autoridades, alcaldes, concejales, como también les decía del área de educación, salud y protección, ¿no? Entonces, eso es nuestro objetivo para nosotros, promover estos espacios. ¿Para qué? Para que las voces de las niñas y niños sean escuchadas y se incorporen en los planes municipales. Entonces, para esto hemos acordado tener 4 fases en este proyecto. La primera son los primeros encuentros intergeneracionales, que básicamente es socializar los resultados de la consulta con estos actores, comités municipales de la niñez, alcaldes, concejales y otros servidores públicos. En una segunda fase está, ya teniendo esta base de datos de estos participantes, convocarlos a un curso para que puedan capacitarse, por un lado, niñas y niños, en fortalecer sus capacidades de incidencia, y por otro lado, los adultos que también tienen que sensibilizarse en por qué es importante escuchar a las niñas y niños, por qué es importante incluir sus voces en la planificación. Y hay una tercera fase en la que está prevista como segundo encuentro, Mi Voz Importa, porque acá lo que va a pasar es que en la segunda fase, como este proceso de trabajo conjunto, los niños y niñas de comités van a desarrollar una propuesta con base a la primera fase, ¿no? En la primera fase van a conocer los resultados, estas prioridades. Y en esta segunda fase, lo que ellos ya realizan es generar una propuesta, ¿no? Por ejemplo, en protección salía que se sienten inseguros en el transporte público. Entonces, su propuesta puede ser con referencia a ese tema. Y pueden, y tienen, la idea es que nosotros también como organizaciones que estamos a nivel local podamos acompañar junto a la Defensoría de la Niñez y otros actores a implementar este plan de trabajo, esta propuesta de las niñas y niños en coordinación con servidores públicos. Y en esta tercera fase, ya se trata de que puedan ver cómo les ha ido los resultados en esta implementación y que también las autoridades puedan dar esta información de cómo ellos han apoyado este proceso. Y todo esto pues lo vamos a sistematizar, ¿no? Entonces, este es el proceso que nosotros hemos definido realizar para promover que las voces de las niñas pues puedan, niñas y niños puedan incorporarse en los planes municipales. Ahora les voy a mostrar un poco lo que han sido esta primera fase. Todo lo que vamos a ver de acá en adelante solo es la primera fase, ¿no? Porque todavía está pendiente lo demás. En esta primera fase, lo que hemos acordado realizar es esta socialización de los resultados de la consulta en forma presencial en todos los departamentos de Bolivia. En Bolivia tenemos 9 departamentos. Entonces, para esto necesariamente hemos tenido que presentar el proyecto a los directores, quienes lo han aprobado, los que también han depositado todo su compromiso para que esto pueda seguir adelante. También los equipos locales, ya con autorización de las directoras, los directores, que se han sumado a este esfuerzo. Eso quiere decir que se han activado de cierta forma los joining forces a nivel local, ¿no? Hemos llegado a 8 de los 9 departamentos, entonces en 8 departamentos se ha hecho esta coordinación. 8 departamentos, pero han sido 10 encuentros, porque tenemos departamentos que son bastante grandes, con muchos municipios y también están alejados. Y como los encuentros eran presenciales, necesitábamos hacer incluso 2 encuentros por departamento. La finalidad entonces era mostrar los resultados de la consulta a las niñas, niños, adolescentes, como a los adultos, concejales y alcaldes, ¿no? Entonces, acá justamente están las personas, un poco van a ir mirando las fotografías de quienes han participado, comités municipales, pero no solo nos hemos limitado a eso, han participado también niñas, niños, adolescentes, trabajadores, niños, niñas, adolescentes con algún tipo de discapacidad, niñas, niños, adolescentes que viven en hogares. Entonces hemos tenido una población bien diversa en relación a la niñez y adolescencia. Y en relación a lo que es ya el personal de los municipios, hemos contado con participación
de alcaldes, concejalas, concejales, personal del sistema de protección también. Esto también en coordinación con la FAM Bolivia, ¿no? Este proceso, ya para socializar, ya lo hemos hecho únicamente con la FAM y en un encuentro específico ha participado UNICEF, ¿no? Entonces, esta presentación de los resultados, como es Mi Voz Importa, para nosotros era muy importante que las niñas y niños que participan también de los programas y proyectos de las diferentes organizaciones se apropien de los resultados. Entonces, eran ellos quienes podían dar a conocer los resultados de la consulta, ¿no? Entonces, esto estaba a cargo de ellas y ellos. Y posterior a eso, ellas, bueno, todos los participantes, adultos, niñas, niños, adolescentes, absolutamente todos, pasaban a grupos de trabajo, a mesas de trabajo donde conocían con mayor detalle los resultados de la consulta por derecho, ¿no? Les decía participación, que es la primera prioridad, y en ese orden estoy mostrando un poco las fotografías. Entonces ellos conocían los datos, por ejemplo, de en Bolivia cuántos comités municipales tenemos, donde las niñas, niños y adolescentes se sienten menos escuchadas, menos escuchados, que es en la comunidad, en donde se sienten menos escuchados por las autoridades de su municipio, por sus juntas vecinales, ¿no? Entonces, toda esta información la iban conociendo y la iban debatiendo, niñas, niños, adolescentes y los adultos que estaban en estos espacios, ¿no? Al inicio era un poco difícil porque a veces es complicado tal vez tener una mesa donde hay niños, incluso desde los 8 años hasta adultos, ¿no? Entonces, al inicio era un poco complicado que puedan conversar, pero ya a medida de que iba avanzando la jornada, iban dialogando, iban conversando, debatiendo. Los adultos también escuchaban las preocupaciones de las niñas, de los adolescentes, ¿no? Entonces eran espacios bien interesantes también donde iban comentando desde las experiencias que tienen cada uno, cómo veían estos resultados de la consulta. Y lo mismo pasaba en protección, ¿no? Por ejemplo, algo importante que salía era que las niñas, niños, adolescentes se sienten inseguros en transportes públicos, en espacios que son de la comunidad, ¿no? Ahí también indicaban que se sienten muy inseguros. Y toda esta información era dialogada, ¿no? Por ejemplo, hablaban sobre dónde acudirían las niñas y niños en caso de que fueran víctimas de alguna situación de violencia, ¿no? Entonces, solo un 30% acudiría con su familia. Entonces, todo esto también era dialogado, conversado entre adultos y niños, niñas, y también iban generando propuestas, pues, porque eso era lo que les pedíamos. Conozcan los resultados, hablen de lo que más les ha llamado la atención y también generen propuestas ante esos resultados, ¿no? Y acá en educación también están conversando, por ejemplo, de la calidad del desayuno escolar acá en Bolivia, del transporte público para los escolares, ¿no? Y ese tipo de temas que también es muy importante para las niñas y niños y para su bienestar. En salud, un dato muy importante, por ejemplo, que salía era que solo 2 de 10 niñas, niños, adolescentes pueden acceder a algún servicio de salud mental, ¿no? Entonces, todo esto también era conversado por ellos. Ahí también teníamos un dato diferenciador, teníamos unidades educativas privadas, particulares y de convenio, y en las conclusiones de los resultados nos daba a entender que era en unidades educativas privadas, en comparación a las fiscales o a las del Estado, que era donde mejor se ejercían los derechos, ¿no? Y todo esto era discutido justamente por ellos, porque son también acá, participaban del área de educación, las personas, por ejemplo, responsables del desayuno escolar. Entonces, cuando escuchaban esta información o las personas que son responsables de las redes de salud que también participaban en estos espacios, escuchaban muchas veces con asombro la información que les daban las niñas y niños y los adolescentes, ¿no? Y ellos también les explicaban los esfuerzos que estaban realizando y cómo podían mejorar las intervenciones que tenían en sus municipios a partir también de las responsabilidades que tenían las personas, los tomadores, las tomadoras de decisiones, sean concejales, sean directores de algún hospital y demás, ¿no? Entonces, realmente han sido espacios muy ricos, con mucha conversación, con mucho intercambio de ideas y de experiencias, ¿no? Y con base a eso salían las propuestas que eran construidas de forma conjunta en estos espacios de trabajo, ¿no? Ahí, por ejemplo, para el tema de participación salía bastante que la participación tiene que estar incluida en los POAS operativos anuales, es decir, que las niñas, niños, adolescentes tienen que participar en estos
en las planificaciones de sus municipios, cosa que no sucede. Está dentro de sus competencias, pero no lo hacen. Acá también salía en el tema de participación bastante, que se conforman los comités municipales, pero que no tienen funcionamiento, ¿no? Y más allá, más todavía en los pueblos indígenas originarios, ¿no? Que no hay el tema de participación de la niñez. Y ahí también han surgido una serie de propuestas por parte de las niñas y niños junto con los adultos, ¿no? Acá, por ejemplo, en protección, algo importante que destacaban era la permanencia del personal de protección, que está encargado de protección, que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que indicaban deberían mínimamente estar un año y luego tener una evaluación para ver si continúan o no, ¿no? Y ese tipo de propuestas que lo iban discutiendo. Y era muy interesante porque las niñas y niños proponían algo, pero había también personal de la Defensoría de la Niñez, ¿no? Que conoce desde la práctica cómo es el trabajo y les decían, sí, está bien lo que tú dijiste, pero te comento que esto es lo que sucede. ¿Cómo podríamos mejorar esto con la idea que tú tienes y con la realidad? ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, salía esta propuesta, porque la Defensoría decía, a nosotros nos contratan solo cada 3 meses o cada 6 meses y luego tenemos que irnos y viene otra persona que no puede atender los casos, ¿no? Entonces, esta era la sugerencia de las niñas y niños, ¿no? Entonces, esto podríamos nosotros también proponer a las autoridades que mínimamente puedan estar un año y bueno, ya que evalúen su continuidad. ¿Y quiénes evalúan su continuidad? Los usuarios, ¿no? Ese tipo de propuestas han ido surgiendo acá también para el área de educación, el mejorar la calidad del desayuno escolar, por ejemplo, acá que invitábamos a diferentes municipios. Si se hacía el encuentro, supongamos en un departamento participaban entre 5 a 15 municipios, ¿no? Entonces venían personal de estos diferentes municipios y cuando escuchaban los resultados, porque también salía por municipio, por ejemplo, no sé, en el municipio uno está el desayuno escolar calificado como regular, en el 2 está como bueno, ¿no? Entonces también iban compartiendo entre ellos y decían, ah, mira, ¿cómo es tu desayuno escolar? ¿Cómo nosotros al siguiente año podemos introducir en nuestro POA que pueda ser de mejor calidad, ¿no? Entonces, ese tipo de diálogos han ido surgiendo en estos espacios. Y acá, acá ustedes pueden ver, está también en la fotografía, es una niña sorda que se comunica a través del lenguaje de señas y que ella también ha podido tener una intérprete que ha podido indicarle todo lo que pasaba en el encuentro y a partir de eso también ha podido dar su voz, su opinión, ¿no? Entonces, este proceso realmente ha sido muy diverso y de mucha inclusión. Y también acá está en el tema de salud, lo que les indicábamos en salud mental, ¿no? La propuesta que también iban dialogando y construyendo de forma conjunta. Por ejemplo, el acceso al SUS, al Seguro Universal de Salud, ¿no? Que pueda realmente ser para todas las niñas, niños y adolescentes. Algo muy importante para los adolescentes que salía era el tema de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, todos estos temas se iba discutiendo porque teníamos personas adultas de los municipios, funcionarios públicos, que participaban, escuchaban los resultados de la consulta, pero ellos también desde la práctica sabían cómo estaba funcionando, ¿no? Entonces podían conversar con las niñas y niños, adolescentes y construir propuestas más concretas. Bien, entonces, esto que les he compartido ha pasado 10 veces con 10 grupos de personas diferentes, ¿no? Y en total, pues hemos tenido acá, les estoy mostrando ya un poco de lo que han sido los resultados de este primer encuentro. Hemos llegado a tener 10 encuentros, Mi Voz Importa, 10 encuentros presenciales en diferentes departamentos de nuestro país. Hemos llegado justamente a 8 de 9 departamentos. No hemos podido llegar a Beni porque justamente estábamos en época de lluvias y ya no pudimos realizar la actividad por salvaguardia y por muchos temas más. De todos los, bueno, pensábamos llegar al inicio a 57 municipios, que son donde intervenimos como organizaciones, como Joining Forces, de forma conjunta, que estamos varias organizaciones, pero hemos llegado a 85 municipios, ¿no? Porque una vez que hemos hecho la socialización, veíamos también el interés de la Defensoría de la Niñez, del mismo concejal, de las niñas, niños, adolescentes, de participar en estos espacios. Si no había comité municipal en un municipio, pues había alguna red de adolescentes o algún grupo de niñas y niños, líderes, ¿no? Entonces también se los hacía parte y hemos logrado llegar a 85 municipios y 3 comunidades indígenas originarias. También hemos trabajado de forma conjunta con 10 equipos de las organizaciones. Si bien
A nivel local, no todas las organizaciones, pues están las 8, aquí en Bolivia somos 8 organizaciones, pero están entre 3 hasta 8 organizaciones por localidad, bueno, una en un departamento, pero realmente hemos podido coordinar y realizar un trabajo colaborativo para llegar a toda esta población, ¿no? Que es, pues es casi todo Bolivia, ¿no? Que hemos podido realizar esta socialización. Y viendo un poquito más de los resultados, ¿no? Un total de participantes, ¿cuántos hemos tenido? Ahí pueden ver 967 participantes, 406 niñas, niños y adolescentes de comités municipales, también comités departamentales, grupos de redes de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Esta también es la diversidad de cómo trabajan las organizaciones que integran la alianza, porque pues tienen diferentes programas y proyectos y también atienden una diversidad de poblaciones. Hemos podido trabajar y promover la participación de niñas y niños que viven en hogares de acogida, niños, niñas, adolescentes trabajadores, niñas, niños, adolescentes con algún tipo de discapacidad también. Y adultos, hemos llegado a 561 adultos, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, técnicos del área de salud, de educación, había también distritales del área de educación y también representantes de la comunidad y también algo que no he puesto acá, que teníamos dirigentes de comunidades indígenas originarias, ¿no? Entonces, realmente con estas cifras que ustedes pueden ver, que ahora es como cifras, pero en todo el proceso de poder organizar los encuentros, de poder coordinar con los equipos a nivel local, ha habido bastante esfuerzo, mucha coordinación, también este desprendimiento de los logos, ¿no? De los egos, como indicamos. Acá, por ejemplo, están viendo ustedes las fotografías, ¿no? Y desde coordinar, por ejemplo, cómo vamos a armar el espacio, cómo vamos a mostrar nuestros banners, ¿no? Absolutamente toda esta coordinación desde la logística, desde la participación segura de las niñas, niños, adolescentes en estas actividades que son presenciales, que además necesitaban movilizarse. Algunas niñas, niños, adolescentes incluso tenían viajes de 14 horas, ¿no? Por lo tanto, teníamos que hacer coordinación con la Defensoría de la Niñez, como con la organización que intervenía en ese municipio comunidad, ¿no? Entonces, realmente ha sido un proceso de mucha colaboración, de mucho esfuerzo, que lo hemos llevado a cabo desde el julio del 2023 hasta diciembre del 2023, en esta primera fase, ¿no? Y como parte de estos resultados también, que ustedes pueden ir viendo los diferentes departamentos, ¿no? Cómo ha sido el encuentro entre niños, niñas, adolescentes, hemos acompañado estos resultados de la consulta Mi Voz Importa con una campaña comunicacional a nivel de redes sociales. Realmente teníamos bastante información, datos de la consulta. También no queríamos que se limite estos encuentros. Necesitábamos que también otras niñas, niños, adolescentes que han participado conozcan los resultados de la consulta. Entonces he elaborado un paquete comunicacional de artes y videos que hemos podido compartir en la red social Facebook de Joining Forces, que a la vez pues ha sido recompartida por las organizaciones de la alianza y hemos llegado a 51.672 de alcance, ¿no? Y con todo este proceso de la consulta Mi Voz Importa, estos encuentros intergeneracionales donde participaban alcaldes, ¿no? ¿No? Entonces también ha sido de conocimiento de la prensa en las localidades y es a través también de los equipos de comunicación de las organizaciones que se ha podido convocar a la prensa para justamente que ellos puedan socializar aún más los resultados de la consulta, ¿no? Entonces, fruto de todo esto, tenemos 6 publicaciones en prensa, sea escrito digital, como entrevistas, y con esto también hemos logrado pues, que los resultados de la consulta puedan llegar a ser de conocimiento de más personas. Acá tengo un poco entre algunas buenas prácticas del proceso Mi Voz Importa, que ha sido muy importante para nosotros. Les hablábamos, por ejemplo, que tenemos nuestra estrategia como Joining Forces. Ahí uno de nuestros componentes importantes es la participación de la niñez, fortalecer las habilidades, capacidades de participación de los comités municipales, departamentales y plurinacional. Y sabemos también que las organizaciones que integran la alianza trabajan bastante en este tema. Entonces, surgiendo, partiendo de esto, pues se han podido alinear con bastante facilidad estas intervenciones
de participación de la niñez, ¿no? En el proceso Mi Voz Importa. En ese sentido, también las organizaciones han asignado recursos económicos adicionales. Nosotros queríamos tener un financiamiento para este proyecto específico, pero hemos tenido algunas dificultades, pero ya estaba la planificación. Entonces, con el equipo de directoras y directores se ha acordado cómo puede continuar esto. Entonces, ahí también se ha visto esta alineación en temas de participación de la niñez y por lo tanto se ha asignado unos recursos adicionales a los aportes que ya se tienen como Joining Forces. Cada organización ha hecho un aporte adicional para que podamos realizar estos encuentros presenciales, ¿no? Porque, por ejemplo, requeríamos el tema de refrigerios, espacio físico, el tema de movilización de las niñas y niños, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos organizado? En la Alianza somos 8 organizaciones, en Bolivia tenemos 9 departamentos, entonces íbamos viendo qué organización podía liderar qué departamento de Bolivia, ¿no? En liderar en tanto también como asumir un poco más de rol protagónico, pero también en apoyar en la parte económica, ¿no? Entonces nos hemos hecho una organización en la que nos hemos distribuido en qué departamento es responsable qué organización del pago de refrigerios, del pago del alquiler de algún auditorio, ¿no? De la movilización, por ejemplo, hemos acordado que cada organización se encargaba de movilizar a las niñas y niños de los municipios donde interviene la organización, ¿no? Y es un poco la forma en que, cómo nos hemos ido organizando y cómo también esto ha podido funcionar el trabajo colaborativo entre las organizaciones a nivel local, ¿no? Como Joining Forces, pues nosotros coordinamos bastante con los equipos nacionales, pero a través de Mi Voz Importa, así nos ha brindado una posibilidad de poder conocer a los equipos locales y con eso también que los equipos locales puedan conocer qué es la Alianza Joining Forces Bolivia, ¿no? Cómo está trabajando y por qué es importante el tema de participación de la niñez para nosotros, ¿no? Entonces, ha sido una puerta también para poder visibilizar más lo que es el Joining Forces al interior de las diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, también ha sido un trabajo bastante colaborativo que hemos podido desarrollar de forma conjunta. Destaco también acá la programación segura de los encuentros Mi Voz Importa, el tema de salvaguarda, que si bien desde que hemos desarrollado el proyecto para nosotros ha sido una prioridad porque estábamos a cargo de la movilización de niñas, niños, adolescentes, adultos, ¿no? Actividades presenciales de 6 a 7 horas, ¿no? Porque eran jornadas extensas, todos estos encuentros. Y realmente ha sido una muy buena práctica, una muy buena experiencia, porque también los equipos de salvaguarda a nivel nacional y local iban compartiendo sus buenas prácticas, ¿no? Y íbamos reforzando encuentro tras encuentro también una programación mucho más segura, ¿no? Para estas actividades. Y bueno, acá lo resalto también lo resaltamos como espacios de trabajo intergeneracional que posibilitan el diálogo entre niñas, niños, adolescentes y adultos. A las conclusiones de estos espacios de diálogo, nosotros les pedíamos los compromisos, tanto a las niñas, niños, adolescentes como a los adultos, ¿no? Y algo que salía bastante en estos compromisos era que ellos querían generar como técnicos, como funcionarios públicos, como concejales, alcaldes, querían generar otros espacios más para escuchar a las niñas y niños, para escuchar lo que tienen que decir, ¿no? Decían, por ejemplo, una concejal decía, yo no sé escuchar a los niños, pero quiero aprender a escucharles. Y esta ha sido un primer espacio para que tal vez pueda él reflexionar sobre eso y pueda dar un paso para esa apertura, ¿no? Entonces, hemos tenido mucho de estos comentarios, las niñas, niños, adolescentes también que tenían este compromiso de transmitir a otras niñas y niños a sus bases. También había el compromiso de seguir generando estos espacios a través de articulación de redes de niñas y niños para generar acciones de incidencia con tomadores de decisiones, ¿no? Porque en estos espacios les decían las niñas y niños, no nos escuchan, ustedes hacen la planificación, no toman en cuenta nuestras propuestas y también tenemos propuestas y también queremos participar, ¿no? Entonces, en estos espacios se ha posibilitado ese acercamiento, esa cercanía, ¿no? Para poder decir, también podemos escucharnos, también podemos dialogar, ¿no? Entonces, realmente han sido estos espacios de bastante